de esa visión que estoy seguro usted comparte, latinoamericanista, de Farabundo Martí, pero El Salvador también de la gente de derecha que aceptó las reglas del juego democrático y que hoy, jugando esas reglas, con toda la discrepancia que puedan tener entre unos y otros, sirven de faro para iluminar al resto del continente. Y por eso nosotros pensamos que en otras circunstancias, en otros países, no es la guerra la solución a la guerra, no es la victoria militar. Las victorias militares lo que traen son periodos de receso que luego son seguidos por retrocesos o de regresos a la violencia. Vale más apostar a la paz. 60 años sí ha sido mencionado casi como para impedirme mencionar esto, porque se supone que el embajador representante de Venezuela diga algunas cosas, pero si las dice no es conveniente, por lo tanto no debería decirlas. Y a mí me crea problema con el lenguaje. Yo quisiera hablar de la palabra montaje, pero no se me ocurre ningún sinónimo en español. Quizá en francés podríamos encontrar una palabra para no herir sensibilidades. Pero un poco de eso se trata haciendo historia. ¿Qué hemos sufrido nosotros en Venezuela? 60 años. Muchos gobiernos han pasado entonces. El abigeato, el robo de vehículos, el sicariato, la penetración de grupos irregulares en nuestro territorio, el secuestro, el robo de aviones y barcos, el narcotráfico, etcétera, etcétera, son formas delictivas que han invadido el espacio soberano de Venezuela porque las fronteras de nuestra hermana República de Colombia han sido mal cuidadas, para decirlo en el tono más respetuoso que pueda ser posible, dejando sobre el gobierno de Venezuela la carga de cuidarla, de cuidar ambas fronteras. Tanto que inclusive hemos logrado limpiar la frontera entre Venezuela y Colombia de cultivos de drogas, pero se nos hace difícil evitar que se cuelen irregulares o delincuentes o curiosos o turistas o contrabandistas a lo largo de 2.219 kilómetros. Buena parte de esa extensión selvática. Entonces, en lugar de producir avances en una relación bilateral donde nadie se crea más vivo que el otro, recurrimos a un foro internacional, armamos un circo mediático y ya con eso pensamos que hemos logrado el objetivo, que es la victoria. Y es ridículo que entre nosotros, sobre todo con la calidad histórica de nuestras relaciones, estemos pensando en derrotarnos mutuamente. Nadie gana con este tipo de situación. La FARC, el ELN y los paramilitares son un fenómeno colombiano y siguen en Colombia porque el presidente que más se vanaglorió de haberlos derrotado no pudo completar sus promesas. Se irá de Nariño como el presidente de la seguridad. Recuerdo cuando lo conocí en el Club El Nogal de Bogotá, objeto de un espantoso atentado terrorista, por cierto. Pero me impresionó su obsesión con el tema de seguridad, donde, repito, se ha apuntado una serie de éxitos, pero es difícil hablar sin intervenir en opiniones sobre asuntos internos, pero como se nos ha dado una suerte de autoridad para hacerlo porque otros lo hacen, yo diría que
perdió oportunidades. No se irá como el presidente de La Paz. Ese objetivo quedará para que alguna vez lo cumpla un estadista. No entendemos la obsesión y la incurable ira del presidente Uribe contra el presidente Chávez. Este lo recibió, este es un detalle menor, pero que es significativo. Este lo recibió en la residencia de Venezuela en Bogotá, cuando Uribe iba en tercer o cuarto lugar de las encuestas. Fue a su toma de posesión y comenzaron a trabajar juntos en grandes proyectos binacionales. Yo personalmente, primero como embajador en Bogotá y como canciller de Venezuela, tuve la oportunidad inclusive de presenciar sus desencuentros y sus reconciliaciones y sus esperanzas de construcción de grandes proyectos binacionales. Cuando el presidente Chávez asume el gobierno en 1999, el comercio binacional, que es importante, apenas rondaba los $1.000 millones, con la balanza a favor de Venezuela. En el 2008 nos acercamos a los 8.000 millones con la balanza a favor de Colombia. Prueba indiscutible, junto a muchos programas y sueños, de que el presidente Chávez entendía, como hoy sigue entendiendo, que un gobierno de izquierda pueda procurar espacios de interés común con gobiernos de derecha que respeten su soberanía. Los beneficiarios serían ambos pueblos. Lo que pasa en nuestro continente es que hay influencias muy poderosas que no tienen capacidad para convivir con corrientes de izquierda, de esas llamadas progresistas o de pensamiento radical democrático. Entonces, se hace todo lo posible para que quienes hayan emprendido ese camino se arrepientan. Y el golpe de Estado es una de las vías utilizadas para eso. Esta suerte de juicio, muy curioso, no lo entendemos. Dar este paso a finales de un gobierno, montar un espectáculo mediático, un circo mediático, que puede poner en peligro y comprometer la relación bilateral. Eso no se entiende, sobre todo pensando con las referencias de estadistas. Hay muchas cosas que podrían haber sido habladas y se perdieron las oportunidades. Ahora, Venezuela es un país que está comprometido para siempre con Colombia. ¿Cuántos colombianos viven en Venezuela? Más del 10%, quizás hacia el 15% de la población de Venezuela son ciudadanos colombianos. Más de 4 millones. ¿Por qué salieron de Colombia? ¿Por qué no regresan? Son preguntas evadidas habitualmente del lado colombiano, del lado de un segmento de la clase dirigente colombiano.